Hola, muy buenos días para todos. Nuevamente Arley Bedoya desde Sudamérica, Colombia, de la ciudad de Medellín. En este día quiero traerles una enseñanza la cual el Señor Todopoderoso en su grande e infinita misericordia me ha permitido hacer para que por favor todas las personas que el Señor nos ha encomendado el ministerio de la predicación del Evangelio, por favor no callemos, digamos la verdad. Las personas se excusan siempre en que cuando uno les predica la palabra los está juzgando y se excusan con un versículo bíblico. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aleluya. Acá la palabra nos enfoca plenamente en que no debemos de juzgar a las personas. Normalmente el juicio hacia otra persona lo hacen, son las personas que viven también quizás no en el mismo pecado en el cual está cometiendo la persona a la cual quieren exhortar o decirle que está en pecado, pero sí puede estar cometiendo otra clase de pecado. Aquí el Señor Jesucristo nos aclara y dice que lo primero que debemos de hacer es sacar la viga de nuestro propio ojo y entonces veremos bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Aleluya. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Leemos el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 19 y el 20 dicen: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando Dios envió a Jesucristo a salvar al mundo, porque muy claramente dice la palabra que no lo envió Dios a condenarlo, sino a salvarlo, pero Jesucristo hablaba la verdad del Evangelio, hablaba la verdad. Les enseñaba a los escribas y los fariseos y los llamaba hipócritas, porque ellos conocían la palabra, conocían la palabra de Dios, la enseñaban, pero no la practicaban. Pero Jesucristo, siendo la misma palabra de Dios,
hablaba y vivía la palabra, pero él les decía la verdad. No es que cuando alguien viene a nosotros a decirnos que estamos en tal o tal pecado, si realmente yo no estoy cometiendo el pecado del cual esa persona vino a hablarme, no tengo por qué ofenderme. Si estamos en una reunión, si estamos predicando el evangelio, la palabra del Señor, es para que hablemos la verdad de Cristo, porque la verdad os hará libres, dice el evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Por eso hay denominaciones, congregaciones, que desafortunadamente no hay crecimiento espiritual, porque les da miedo a los encargados de ministrar la palabra, declararle el pecado al rebaño, a las ovejas. Y no se les olviden que esas ovejas no son del pastor, no son de la congregación, son de Jesucristo, que Jesucristo fue el que compró su iglesia con su propia sangre. Hay un versículo que Cristo dice: el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado huye cuando ve venir el lobo. O sea, hay congregaciones que desafortunadamente solo están por el dinero. Ven que una persona vive en adulterio, en fornicación, hechicería, o es narcotraficante o ladrón, pero como va con buenos diezmos, no le declaran, no le dicen la verdad. Y es sin el ánimo de juzgarlo, no, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. No le dicen la verdad de que por mucho que diezme, si muere en adulterio, se va a ir para el infierno. De que por mucho que ofrende, diezme, y todavía no le ha rendido su corazón a Cristo, si todavía tiene odio contra un hermano, se va a ir para el infierno. En las mayoría de congregaciones y denominaciones suele acontecer que cuando el ministro de Dios lo coloca a hablar la palabra del Señor, empieza el siervo del Señor a ministrar la palabra, a declarar el pecado. No está señalando a nadie. Ejemplo, dice: ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, que es idolatría, heredarán el reino de Dios. Las personas que primero se quejan y refutan son las que están viviendo en algún pecado de esos que el ministro ha enunciado. Si a mí viene alguien a predicarme, a decirme qué clase de pecado está mal y que no heredaré el reino de Dios si lo estoy cometiendo, si yo no lo estoy cometiendo, no tengo por qué enojarme. Los primeros que se enojan son los que no alcanzan a entender que Dios en su infinita misericordia les ha puesto un ministro que declare la verdad de la palabra para martillar el pecado, para que la palabra del Señor, que es como martillo que quebranta los huesos, llegue a ese corazón. El Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y le dé la oportunidad de arrepentirse y renunciar a ese pecado. Porque el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice la palabra: que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, hermanos, hermanas, amigos y amigas, cuando alguien te venga a hablar de la palabra de Dios, no creas que es que te viene a juzgar. No creas que es que viene a condenarte. Viene de parte de Dios. Aprovecha esa oportunidad que Dios está dando para declararte el pecado. Que hay pocos ministros hoy día que hablan del pecado. No hablan sino de casa, carro, finca, beca, todo. Ven que alguien está viviendo en pecado y alcanzan a ser tan atrevidos que saben que está en pecado, pero le dio un diezmo de determinada cuantía de dinero muy importante,
Y dice, viene la bendición, viene es el juicio si no se arrepiente y deja de cometer ese pecado, el cual estás cometiendo. La palabra del Señor no es para juzgar, es para que obre en nuestras vidas, porque la palabra que Dios envía no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual la envió. Ese tipo de pensamiento lo tienen son las personas carnales. Les invito a que vayamos a la palabra en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, cuando el Señor Jesús en la palabra, en Mateo 7, que fue el primer versículo que leímos, dice que no juzguéis para que no seáis juzgados. Habla de un juicio condenatorio. Eso no lo podemos hacer, porque Dios, aun siendo Dios, envió a su Hijo amado a salvarnos de una condenación que viene. Si Jesús no nos juzga, nosotros tampoco estamos autorizados para juzgar a nadie. Pero sí estamos en la obligación de que si vemos a algún hermano o algún ser humano que no haga parte de la iglesia de Cristo, hay que hablarle la verdad. Si lo vemos tomando licor, le podemos decir. Si es alguien que vive emborrachándose, o que quizás él te diga a ti, no, es que yo no bebo, yo me emborracho nada más una vez al año. A mí me parece que eso no pasa nada. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. La palabra es clara. Si dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios y de Cristo, así esa persona tome licor cada año, se emborrache nada más una vez al año, si esa vez que se emborrachó murió, se va a condenar. Esas son las verdades que tenemos que hablar en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Porque el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra del Señor. Y termina diciendo, el versículo termina diciendo: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, hay que enseñarle a la gente que nosotros hablamos la palabra con misericordia, sin juzgar. Pero sí tenemos que decir el pecado en el cual están cometiendo, porque si lo siguen cometiendo y mueren así, durarán toda la eternidad en los infiernos. Y Dios no creó el infierno para ningún ser humano. Hay muchas personas que dicen, no, es que Dios, siendo tan bueno, ¿cómo va a crear un lugar para que su creación pase una eternidad? No, la palabra es muy clara. Dice que el infierno que fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero como él no se quiere ir solo, por eso engaña a la gente. Hay gente que piensa que Dios la ayuda aún practicando el pecado. Voy a poner unos ejemplos sin juzgar, sino que con el fin de que algunas personas que puedan estar escuchando este mensaje y estén practicando eso, o lo hayan hecho, lo estén viviendo, o lo piensen hacer, sepan que Dios les ama y que el día de hoy es el día que Dios ha escogido para la salvación de ellos, para que se rindan a Cristo y puedan redimir sus almas de una condenación eterna que viene sobre cada ser humano. Porque la palabra de Dios dice que está escrito que el hombre muera una vez y luego venga el juicio. Entonces, por ejemplo, hay personas que
se dedican a robar, a asesinar, narcotraficantes. Un ejemplo, a alguien que vive el sicariato, le van a pagar, voy a hablar en pesos colombianos para que que le vamos a dar 50 millones de pesos para que asesine a tal persona, para que mate a tal persona. Y el diablo los engaña tanto que van y le piden disque a Dios que los ayude. Y dicen que si los ayuda, le dan plata a los pobres. El engaño los alcanza a engañar tanto y que Jehová te reprenda en esta hora, Satanás, que lo matan y piensan que fue Dios el que los ayudó. El quinto mandamiento de la palabra viva y eficaz de Dios dice: no matarás. ¿Será que si Dios dice no matarás, será que va a ayudar a alguien a que mate a otro? Dios no se contradice en su palabra. Dios no se contradice en su palabra. Y nosotros como ministros de la palabra del Señor, si no declaramos el pecado a las personas, el Señor Todopoderoso demandará esas almas de vuestras manos. Porque en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 3, versículo del 18 al 21, dice, voy a leerles, del 17 al 21 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Así que mire que aquí dice la palabra que tanto al impío como al hermano que caiga en un pecado, lo tenemos que amonestar. Eso sí, con amor y misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. No les dé miedo, ministros del Señor, hablar la verdad del evangelio, porque dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Bendiciones, feliz tarde. Espero que el Santo Espíritu del Señor Todopoderoso en este momento, en este instante, y en el instante que puedan ver o escuchar este mensaje, las personas que lo escuchen o vean, sean tocadas por el Santo Espíritu del Señor, para que sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y el poder del Santo Espíritu de Dios, que fue enviado por medio de la oración que hizo Cristo cuando iba a ascender nuevamente a los cielos, les dé la fuerza y el poder para santificarse, vivir en santidad, para apartarse del pecado que estén cometiendo, y que partan o venga Cristo por nosotros, podamos estar con Él por toda la eternidad. Aleluya, santo. Santo el nombre del Señor.